Hola a todos, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer un cambio de bases numéricas utilizando Python. En particular vamos a aprender cómo hacerlo con un método recursivo. Hay que destacar que los métodos recursivos son poco recomendables en algunos casos porque consumen muchos recursos de cómputo. Lo primero que debemos recordar es cómo hacer una conversión de bases numéricas. En este caso tengo un número que quiero convertir el 247 de decimal a un número hexadecimal, es decir, a la base 16. ¿Y cómo hago esto? Pues divido 247 entre 16, me da un 15 en el cociente y el residuo me da un 7. Este residuo lo tenemos que colocar en nuestra expresión, en nuestra conversión numérica, en el extremo derecho. Y el cociente lo tenemos que seguir dividiendo entre nuestra base numérica hasta que el cociente nos dé un 0. En este caso nos da el residuo un 15 que se encuentra precisamente dentro de la base numérica. Sin embargo, no podemos colocar este 15 porque estaríamos utilizando dos dígitos. Y cuando quiero convertir a una base numérica con un solo símbolo, debo representar ese número. Aquí es donde viene la conversión. Los números en decimal que tenemos en nuestra pantalla, sí, y cómo lo representamos en la base 16. Aquí es donde observamos que en este caso, a partir del 10, tenemos las letras A, B, C, D, E, F. Entonces el 15 representa una F y pues es donde colocamos, en este caso, nuestra F en nuestro número. Y de esta manera tenemos que el 247 se representa como un F7. Ok, ya ahora vamos a empezar a programar y recordemos que estamos utilizando en este caso nuestro editor de Tony. Y bueno, Python ya tiene una conversión en este caso predefinida que, por ejemplo, quiero convertir, recordemos que queríamos convertir el 247 en hexadecimal y nos dice que efectivamente es un F7, ok, y nos lo regresa como una cadena. Pues para programar esto, lo único que tenemos que hacer en este caso es crear un nuevo programa, un nuevo archivo en Tony y vamos a generar en este caso una cadena de tokens. Esta es una manera de hacerlo, tokens, en donde declaramos que esta es una cadena que va a estar por los números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y a partir de aquí empezamos con las letras A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y y Z. Y pudiésemos avanzar en este caso los caracteres. Bueno, van a decir, bueno, ¿y por qué tenemos que tener todos estos elementos? Nuestras bases numéricas, por lo general, la que más utilizamos es la base 16, en donde nuestros valores llegan hasta la F. ¿Qué sucede con esta cadena? Esta cadena simple y sencillamente lo que vamos a hacer es la posición de nuestro dígito en la cadena, pues representa en este caso el símbolo que vamos a utilizar. Pero existen más bases numéricas. Podemos tener una base numérica 18, 20, 22, dependiendo de lo que necesitamos. Y si se nos acaban las letras, pues tenemos las minúsculas, tenemos los símbolos griego, el alfabeto griego y diferentes alfabetos que podemos estar utilizando. Y de esta manera podemos tener nosotros ya una base numérica pues bastante grande. Recordemos que lo vamos a hacer recursivo, entonces vamos a hacer un método def. Recordemos que tenemos que utilizar la palabra reservada def para generar un método y vamos a llamarle cambio de bases, en donde este cambio de bases vamos a recibir un número y una base. Estos dos parámetros nos van a representar el primero el número que quiero convertir y el segundo la base numérica a la que yo me refiero. Lo que tengo que entender primero es que las bases numéricas deben ser mayores que 2. ¿Por qué? Porque no podemos tener bases numéricas ceros o bases numéricas 1. Porque esto significaría que con cualquier combinación de nada más de valores ceros pudiese yo convertir un número y esto no es posible. Entonces aquí lo que tenemos que poner primero, si nuestra base es menor que 2, la base más pequeña que tenemos es la base 2, entonces pues, retornamos una cadena que diga que no se puede convertir ese número. Esa base, ¿sí?
En caso contrario, ahora sí vamos a empezar a trabajar. Lo que tenemos que checar es que si el número en el cociente con la base es igual a 0, entonces retornamos, en este caso, nuestro token, la posición de el residuo, número residuo con la base. Esto lo que nos va a regresar es precisamente, en este caso, si el residuo nos da un 0, pues entonces nos va a regresar el carácter 0. Si nos da 1, nos va a regresar 1. Pero ¿qué pasa cuando el residuo es 10, 11, 12? Pues aquí es donde nos va a regresar la cadena A, B, C, D, E y así sucesivamente. En caso contrario, vamos a retornar nuestro cambio. Aquí viene la llamada recursiva, cambio de base, pero aquí ya lo que vamos a cambiar es el cociente número en la división entera con nuestra base y nuestra base, porque esa no cambia, y a este valor le vamos a concatenar nuestro token, el residuo del número con la base. Ok, guardamos. Guardamos nuestro archivo, cambio de base, y cuando lo corro, recordemos que quisimos convertir hace rato en hexadecimal el 247 y nos dio F7. Entonces ahora con la llamada recursiva sería cambio de base 247 a la base 16 y nos regresa la cadena F7. Si yo quiero ese mismo número, pero ahora en la base 2, pues nos regresa esta cadena, o en la base 18, como les comentaba, ya está tomando otros valores numéricos, pero esto nos permite poder cambiar cualquier número, ¿sí? A una base numérica que yo necesite, ¿sí? Ok, espero les haya gustado y nos vemos pronto.